Sean todos bienvenidos al seminario en línea ganador del Concurso Internacional de Moderación 2021, Ciudades Sostenibles. En su primera edición, la recepción fue muy positiva. Tuvimos 150 registrados, 56 participantes, los cuales hicieron, como estaban varios en grupos, 28 proyectos, representaron a 19 universidades de 6 países de Latinoamérica. Y, como resultado del mismo, resultó ganador el ponente del que les hablaré a continuación, Marcelo Reynoso. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en diseño vial urbano para la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima Metropolitana, modelador de tránsito en ciudades intermedias para el programa Promovilidad y la cooperación alemana GIZ, modelador de tráfico en accesos mineros para la unidad minera El Porvenir, proyecto UNI-GIZ. También participa en asesorías en diseño y análisis geométrico de buses de transporte masivo, BRT, para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bueno, sin más y para no robarle tiempo a nuestro flamante ganador, Marcelo, te paso la batuta para que hagas tu presentación. Gracias, Lucas. Buenos días con todos. Bueno, el tema del concurso fue Modelando Ciudades Sostenibles. Ahí está mi nombre y mi contacto. Y voy a iniciar la presentación con una problemática general. Bien, y esta problemática general está asociada al hecho de que las urbanizaciones o las urbes van en aumento. Esto está ligado o va a estar ligado directamente a las ciudades, ¿no? Entonces, producto de esto, tenemos más expansión de las urbes, se generan más ciudades, se empiezan a generar ciertos impactos como son la contaminación ambiental, el calentamiento global, las enfermedades. Bien, es en esta tónica, en esta problemática, que surge esto como respuesta, ¿no? La ciudad sostenible. Una ciudad sostenible básicamente son 4 ejes, los cuales son que sea inclusiva, que sea segura, resiliente y sostenible. Cuando hablamos de inclusiva, nos referimos a que cualquier individuo pueda desarrollarse en esta. Cuando hablamos de segura, nos referimos a no solamente la seguridad ciudadana, que de hecho es muy importante, sino también en este contexto a la seguridad vial. Cuando, digamos, se dice que una ciudad es resiliente, cuando esta ciudad puede, o bueno, se planifica para poder accionar y responder ante ciertos obstáculos. En este caso, para nosotros podrían ser eventos inmediatos o no, llámese terremotos, llámese tsunamis. Bien, y por último, la sostenibilidad, que es una ciudad será sostenible cuando nos brinda una calidad de vida sin comprometer los recursos de las siguientes generaciones. Bien, entonces, en respuesta a lo anterior, nace esto de la ciudad sostenible. Ya entrando digamos, en contexto a lo que vendría a ser el transporte, hay que tener en cuenta lo siguiente, la dinámica que este sigue, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sistema de actividades, un uso de suelos. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos una necesidad de viajar. En la necesidad de viajar, lo que genera el siguiente sistema, que es el sistema de transportes. Entonces, el sistema de transportes vendría a ser una actividad derivada de un sistema de actividades. Esto quiere decir que existe una interacción entre ambas. Para que nosotros podamos lograr cubrir esas necesidades, necesitamos del sistema de transporte. Entonces, producto de esta interacción, se generan los patrones de flujo. Estos patrones de flujo van a tener asociados ciertos impactos, ¿no? Es entonces en este punto, a nivel de impactos, cuando tenemos, o bueno, nace lo que sería la visión de ciudad. Dos corrientes muy marcadas a nivel de impactos. Existen impactos obvios, como son la congestión, y otros impactos que no son tan obvios, son impactos sociales y medioambientales. Una visión de ciudad se enfoca en disminuir el impacto de la congestión. Esto es, disminuir todo lo que tenga que ver con variables cuantitativas, que son el tiempo de viaje, disminuir las colas, las demoras, mejorar el nivel de servicio, disminuir los grados de saturación, diseñar a nivel de capacidad. Mientras que la otra visión de ciudad se enfoca a otros impactos que no son necesariamente medibles.
¿no? Como les comentaba, son sociales y medioambientales. En este caso podrían ser el ruido, la segregación, la intimidación, la estética. Es entonces que hablamos de gestión de tránsito visto desde otro enfoque que no está orientado a resolver el problema de la congestión, sino a resolver los otros impactos sociales y medioambientales. Es en esta tónica que esta nueva gestión de tránsito será una administración racional de la movilidad de las personas, es decir, los desplazamientos en el espacio público, que es de línea de edificación a línea de edificación, y todo esto será dentro de un área determinada. Bien, si esta gestión logra aminorar los impactos socio y medioambientales antes descrito, entonces estará promoviendo la movilidad urbana sostenible. Entendida como movilidad, desplazamiento y sostenibilidad, es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las siguientes generaciones. Esta gestión tiene que ser de forma integrada. Entonces, seguirá este esquema que fue el que se usó para el desarrollo del proyecto, el cual inicia con la jerarquización vial, para luego proceder a hacer dos tipos de regulaciones, una regulación primaria y una complementaria. A nivel primaria, estamos hablando de cómo es área, primero una gestión de intersección y también una regulación de las vías. Esto necesita un apoyo en lo que vendrían a ser los estudios de tránsito, para luego pasar a la regulación complementaria. En este punto tenemos tres facilidades. Una, la facilidad a peatones, la otra, la facilidad a ciclistas, la siguiente, facilidad al transporte público y por último, el control de estacionamientos. Cabe recalcar que todo esto, los tres primeros, se dan sobre el espacio urbano, ¿no? Como estaba comentando, esta nueva forma de gestionar este uso racional de la movilidad de las personas se da en el espacio público y dentro de un área. Esta fue la zona a intervenir. En la imagen izquierda vemos la avenida Universitaria y la avenida Venezuela, y acá, por ejemplo, se observa esta línea roja, es este intercambio. Es un intercambio vial a desnivel. Esta otra línea de acá, la verde, en este caso vendría a ser este puente peatonal que une estas dos isletas. Ya viendo la problemática de la zona, ¿no? Tenemos lo siguiente. Acá, por ejemplo, acabo de subrayar lo que vendría a ser el intercambio. Entonces, notamos que en la zona están relacionadas dos universidades más importantes, bueno, dos de las más importantes del Perú. Una es la Universidad Mayor de San Marcos y la otra es la Pontificia Católica del Perú. Esto quiere decir que este intercambio estaría actuando como, o bueno, estaría segregando el espacio urbano, ¿no? A raíz de esto, de esta segregación, como se muestra acá en la imagen derecha, se generan zonas de áreas muertas debajo del intercambio, lo cual va a tener un impacto directo en la intimidación. Esto quiere decir que los alumnos o personas que transiten, porque no solamente están ubicadas las universidades, sino que son zonas residenciales. Entonces, el desplazamiento de las personas para ir de esta zona residencial a la de acá va a ser por este punto, ¿no? Entonces, debajo de este intercambio se nota que, bueno, hay poca iluminación. Adicional a eso existen problemas de delincuencia, etcétera, ¿no? Eso, digamos, sería a nivel de intimidación. A nivel de estética, también se genera una estética o un ruido visual, ¿no? O sea, digamos, no tiene no se integra al entorno urbano y no tiene el paisajismo necesario, este intercambio. Bien, entonces, estas dos imágenes demuestran eso, tanto el área muerta debajo del intercambio y esta foto, bueno, la de acá ha sido tomada desde el puente, ¿no? Puente peatonal. Siguiendo el esquema de la gestión integrada, lo primero que se hace es la jerarquización. Si bien es cierto, Lima cuenta con una jerarquización vial. Bien, hay un detalle. En esta jerarquización no se ha tomado en cuenta el entorno urbano que atraviesan las vías, ¿no? Es así que justamente esta propia jerarquización es la que plantea el intercambio en este punto. Al no considerarse el entorno urbano, bien, es que, bueno, se planteó este intercambio vial a desnivel, ¿no? Entonces, ahora lo que se va a hacer en el desarrollo del proyecto es, primero, delimitar un área de influencia. Eso es lo primero.
¿no? Identificando, sí, la jerarquización en función, justamente la función que estos tienen, ahora sí, al entorno urbano que estas atraviesan, al uso y la forma también de estas vías, es que vamos a empezar a hacer la gestión en esta área de influencia. Acá se observan las dos secciones transversales, ambas secciones dentro de un estudio de planificación asociada a esta ordenanza, tanto de la Avenida Universitaria como de la Avenida Venezuela. Seguido de esto, importante recalcar que a nivel de conexiones entre las tres redes que vamos a analizar en este caso, que son la red peatonal, la red ciclista y la red de transporte no expreso, asumiendo que estas son las únicas tres que van a interactuar en este punto, ¿no? A nivel de conexión y a nivel de interferencias. A nivel de conexión, las tres se van a conectar a nivel de vereda, en tanto la ciclista con peatón, como en el caso del transporte público no expreso, con cualquiera de estas dos. Y a nivel de interferencias, las tres las vamos a solucionar con intersecciones semaforizadas. Facilidad peatones. Hay tres puntos importantes en lo que vendrían a ser la facilidad peatones. La primera es la seguridad, la segunda la actividad y la tercera la comodidad. A nivel de seguridad, perdón, tenemos que esto tiene que ver con la continuidad de la red peatonal. Asimismo, un punto importante es que sea inclusiva. En este caso, el diseño tanto a nivel de rampas como a nivel de cruceros está orientado a cualquier tipo de usuario, independiente de su condición física, género, religión, etc. Y tiene que ser protegida. Cuando hablamos de protección, estamos hablando de una protección con respecto al transporte motorizado, ¿no? Con respecto a la actividad, se desarrolla a partir de esto un entorno activo y vibrante, ¿no? Este es un punto importante dentro de las medidas que se tomaron en esta área de estudio. El tercer punto es la comodidad, que tiene que ver con el entorno templado y cómodo, el paisajismo y las facilidades que a partir de este punto vamos a ver respecto a este punto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos esta parte de la sección de la zona de estudio y observamos cada una de estas líneas rojas, en este caso, son los cruceros peatonales. Lo primero que se observa a nivel peatonal es este crucero de acá, que bueno, acá ya se observa en el bici, es este crucero. Tiene una característica que nadie lo usa, ¿no? Nadie lo usa primero por la cantidad de carriles que existen. Estamos hablando de 4 carriles y acá 2. Son 6 carriles que tendrían que cruzarse en una sola fase semafórica para el peatón. Entonces nadie lo usa porque es inseguro. Adicional a eso, la propuesta que en su momento hicieron es implementar este puente peatonal, que tampoco nadie lo usa debido a la configuración que tiene ¿no? Entonces, producto de esto es que, como vamos a ver más adelante, y de hecho acá se ve un poco, acá hay un paradero formal, debido a que las personas no usan este crucero y tampoco usan el puente peatonal, se genera en este punto un paradero informal. Bien, entonces la primera intervención a nivel de esto que se hace es una canalización de este flujo peatonal a través de un cruce de 2 etapas o un cruce pelícano, ¿no? Donde se genera este cruce a través de esta vía que es la universitaria, pero en 2 etapas. Una primera etapa hasta acá tenemos esta isla de resguardo, ¿bien? Y luego hacemos la segunda etapa se realiza en esta zona, ¿no? Después, observamos también que a nivel de cruces no existe la continuidad del mismo y tampoco está diseñado desde el punto de accesibilidad universal. Esto quiere decir, primero, tanto a personas con silla de ruedas como a personas, en este caso, que tengan dificultades visuales. Entonces, lo que se plantea, de acá es la situación actual, ambas imágenes también ya se están proyectando del modelo que se hizo en Bicing. Bien, entonces acá tenemos, o bueno, observamos que no existe esa continuidad ni tampoco la accesibilidad a través de las rampas para las personas con discapacidad, y en este caso sí existe, ¿no? Primero se ve la continuidad del cruce, de hecho acá hay la rampa que se genera acá es de 2 vados. Lo tercero, que bueno, se observa
es el recuperar el espacio público. Ya acá en esta imagen observamos que no está el puente peatonal. Entonces, producto de esto es que nosotros podemos recuperar esta isleta y también esta isleta. Es a partir de esto que en una de las isletas empezamos a generar o le damos vitalidad al comercio local. Empezamos a, digamos, recuperar el espacio, pero también darle cierta calidad a este. Y a partir de esto, empezar a generar que no solamente los peatones circulen por esta zona, sino también, si lo desean, pueden quedarse a interactuar. Bien, acá, por ejemplo, vemos eso, la generación de, por ejemplo, comercio. Bien, esto de acá les va a brindar cierta calidad a este espacio público. Adicional a eso, debido a que ya se cuenta con el cruce en 2 etapas, observamos que acá, bueno, se ha hecho una protección arbórea para evitar también el hecho de que acá pudiera otra vez generarse ese paradero informal. Acá vemos lo que vendrían a ser la generación de zonas de interacción peatonal debajo del intercambio vial, ¿no? Con esto logramos aprovechar estas áreas muertas, bien, y sobre todo disminuir el tema de la intimidación que estaba asociado a esta parte del intercambio. Le damos mucha más iluminación y de hecho nos sirven estas áreas para poder generar estos espacios donde los peatones puedan interactuar. Tanto en la parte izquierda del intercambio como en la parte derecha, de igual forma se recuperó el área muerta y en este caso, por ejemplo, acá se puso un restaurante, ¿no? El restaurante tiene digamos, el objetivo de darle el realce a esta zona y, digamos, se pueda con esto generar mucho más comercio en este punto y mucha más interacción. A nivel de ciclistas, tenemos 6 puntos importantes que se usaron para el diseño. Lo primero es que la ciclovía debe ser conexa, lo segundo coherente, tercero directa, cuarta segura, quinta cómoda y sexta atractiva, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos las 2 imágenes, tanto de la situación actual como de la situación en proyecto, ambas en Vising. ¿Y qué es lo que se observa? Observamos un pedazo de ciclovía por la parte central y acá otro pedazo de ciclovía, ¿no? Entonces no existe, no está siendo conexa la ciclovía. Lo primero que se hace es eso, ¿no? Que sea conexa, como acá se está observando, ¿no? Existe una continuidad también de la misma. Obviamente si no es conexa tampoco es coherente. En esta imagen de acá se observa esa coherencia del trazado de las ciclovías, que en este caso son laterales. Está asociado también al tema de la seguridad. En este punto cabe resaltar que en esta zona, debido a la jerarquización y a la función que tienen las vías, se desarrollan velocidades entre 30 y 50. Entonces, debido al desarrollo de estas velocidades, es que se propone que justamente las ciclovías sean segregadas, ¿no? Porque, digamos, la seguridad, o en este caso la velocidad, va a ir en función de eso, ¿no? Como acá se generan velocidades entre 30 y 50, se segrega, pero únicamente a nivel de señalización, o sea, con pintado, ¿no? No hay una segregación con algún tipo de elemento. Atractiva también. De hecho, la experiencia que debe tener el ciclista es distinta del peatón. Es otro tipo de experiencia a lo largo de toda esta red. Complementando lo anterior, que es básicamente lo que estaba conversando, que era que la velocidad es función de la seguridad. Observamos este gráfico que está asociado a la zona de tráfico calmado, ¿no? Y observamos que a medida que disminuye la velocidad, el conductor tiene más percepción del espacio y de con quiénes interactúa. Y a medida que tiene más velocidad, no tiene esa percepción. ¿Qué pasa? Pasa que de las líneas de deseo en esta intersección, observamos que los peatones se conectan, bueno, que hay un crucero, ¿no? Entonces en campo se observó que más o menos las velocidades eran del orden de 45, 40 kilómetros por hora. Bien, entonces lo que se propone acá es calmar el tráfico. Bien, se propone hacer el calmado de tráfico a través de resaltos a ciertas distancias de estos cruceros para, digamos, con el objetivo de reducir la velocidad en este punto y con eso salvaguardar al peatón, en este caso. Con respecto al transporte público, las facilidades
con respecto a este modo, hay 3 puntos importantes a resaltar. A nivel de transporte público hablamos de accesibilidad, de acceso y de circulación. Cuando nos referimos a accesibilidad, son las veredas y los cruces peatonales, el acceso serán los paraderos y las estaciones, y la circulación estará ligada a lo que vendría a ser las vías, vehículos e intersecciones. En este gráfico observamos cuál es la distribución inicial. Bueno, estos puntos morados son los paraderos que existen, los paraderos actuales. Bien, entonces lo que se propone ahora es, por ejemplo, lo primero, priorizar a nivel de circulación. Bien, como se observa que la velocidad de circulación es menor a 20 kilómetros por hora, se propone un carril solo bus. Luego observamos también que estas líneas punteadas de acá vienen a ser los radios de influencia caminables, como máximo por una persona, que en este caso son 500 metros. Entonces observamos que estos dos se traslapan para la misma línea de transporte público, que en este caso es la verde. La verde está pasando por este paradero y también por este paradero. Existe ese traslapo y producto de eso, para optimizar espacialmente los paraderos, es que se elimina el de acá. Se elimina, se quita este paradero y solamente se mantiene este y bueno, este de acá que es en la otra dirección. Bien, después debemos mejorar el diseño de la parada, mejorar el diseño de los andenes y de hecho también el diseño de todo el área, ¿no? Incluido la señalización, incluido las señales informativas, la forma en cómo van a interactuar en este caso los ciclistas en este punto con el modo peatón, o los peatones que bajen del vehículo, los que vayan a subir, se muestran en esta imagen, debido a que se cuenta con un espacio considerable en esta parte derecha, ya que se trasladó a los comerciantes que estaban en esta zona, es que rodeamos el paradero, ¿no? Rodeamos el paradero, tenemos un andén amplio de parada y también acá se encuentran las estaciones de ciclistas, ¿no? Si bien es cierto, hay parámetros cuantitativos como que estaban asociados a la congestión y de hecho estamos hablando que en este caso tenemos que orientarnos ya hacia otro tipo de parámetros cualitativos. Existen estos estándares que están orientados al transporte, bueno, los estándares DOT, donde hay 8 objetivos, ¿no? 1 es caminar, 2 pedalear, 3 conectar, 4 transportar, 5 mezclar, 6 densificar, 7 compactar y 8 cambiar. Entonces, a cada uno de estos objetivos se les irá puntuando y producto bueno, la suma de estos te dará un número, ¿no? Y con este número podrás saber en qué tipo de, digamos, categoría estás a nivel de esto, ¿no? De desarrollo orientado al transporte. Ya a nivel de lo que vendría a ser el desarrollo del modelo, se utilizó la herramienta PTV Vising de PTV Group para hacer el modelo microscópico y como digamos primeros fundamentos respecto a esto, se tiene el tiempo de calentamiento. Para este proyecto se usaron 15 minutos. Se halló a través de, inicialmente se puso 2 data collection, uno a la entrada de la red y el otro a la salida, ¿no? Se empezaron a medir los datos en estos 2 extremos del data collection y se observó el momento en el que la cantidad de vehículos en el sistema permanece constante, ¿no? Y esa, digamos, esa variación, esa fluctuación se ve en este gráfico, donde a partir de este punto ya la red se estabiliza. Bien, entonces este punto que nosotros lo consideramos como el periodo de calentamiento. En este caso, PTV suele recomendar entre mínimo 10 minutos, pero va a depender del proyecto para que puedas definir exactamente cuál sería el tiempo de calentamiento. Otro punto importante es el número semilla, que se usaron digamos, se tomó también en cuenta esto en el proyecto. El número semilla está asociado a un generador aleatorio que le genera a cada tipología un número aleatorio. Entonces, este mismo generador también funciona también para el modo peatón. Bien, empieza a asignar números aleatorios asociados a este generador y producto de esto, con las gráficas que se miden en campo, tanto de perfil de velocidades como, por ejemplo, el de acá,
que es aceleraciones máximas, es que se empiezan a generar las velocidades para este punto, ¿no? Debido a que en este eje se encuentran el número, digamos, aleatorio que te genere acá, ingresa por esta zona, por este punto, y luego te genera esa velocidad de esta, asociada a esta curva, ¿bien? Y debido a que esta otra gráfica tiene una relación directa entre esta velocidad y ya lo que vendría a ser la aceleración, también te saca la aceleración. Entonces, para cada tipo de vehículo, Vising te genera a partir de este perfil de velocidades y de este perfil de aceleraciones que se toman en campo, te generan sus diferentes variables. El arribo vehicular también está asociado al valor semilla, tiene una función, en este caso exponencial, la cual maneja Vising para la creación de los tiempos de arribo, que son los tiempos entre el vehículo y vehículo que se generan, ¿no? Nuevamente, esto está asociado a los valores semilla y mediante estas funciones de distribución. Ya a nivel de modelos en sí, que maneja el programa, maneja 4 modelos, 4 de ellos. El primero es el modelo de seguimiento vehicular, el segundo es el modelo de cambio de carril, el tercero el modelo de comportamiento lateral y por último el modelo de comportamiento semafórico. Cada uno de estos tiene sus correspondientes parámetros, bien, pero el corazón de Vising en este caso es el modelo de seguimiento vehicular. Hay 2 tipos aplicados tanto para zona urbana y para zona rural. Bien, y en el caso del modelo de cambio de carril hay 2 también, el libre y el forzado, y el modelo de comportamiento lateral es el comportamiento que se da sobre un mismo carril. El modelo de seguimiento vehicular son 4 etapas por las que pasa un conductor en función de la distancia que, digamos, en este caso el negrito es el que sigue al azul. Entonces, en función de esa diferencia de distancia y de velocidad, el de acá, el negro, puede estar en cualquiera de estas 4 etapas. Bien, en este caso, Vising maneja el seguimiento, que es la etapa de color azul, y en esta zona se rige por esta expresión, bien, donde cada uno de estos tiene un significado y el objetivo es poder mover cada uno de estos de manera de que se pueda observar más adelante al momento de extraer los resultados algún parámetro de eficiencia y con esto poder calibrar el modelo. Esta es la metodología que se usó, se creó el modelo, se simuló, se hizo la calibración del modelo y después la validación. La creación del modelo es parte también parte importante de lo que vendría a ser la modelación. Acá se hace se toma en campo todas las características a nivel de volumen, a nivel de regulación, para este caso, ¿no? A nivel de secciones, y darle toda la caracterización producto de la interacción de la infraestructura con el vehículo. Por ejemplo, en zonas curvas agregar reductor de velocidades por área, en esas zonas donde estaba comentando que habían disminución de velocidad por diseño de zonas calmas, ¿no? Entonces ahí también se reduce la velocidad con lo que vendrían a ser estas áreas de reducción de velocidad. También en las zonas donde existe conflicto en los giros, mediante prioridad, etcétera. Luego sigue el proceso de simulación. En este caso se hace una cantidad de corridas que PTV te sugiere entre 10 y 15, pero esto de acá también se calcula, ¿no? Se calcula. Para este caso se usaron 15 simulaciones. Bien, y luego después de eso sigue el proceso de calibración. El proceso de calibración es reflejar la realidad con ayuda de esta herramienta digital con cierto grado de confianza. Pero, digamos, esto te dice o te indica qué tan cerca está tu modelo, o bueno, qué tan cerca recrea la realidad. De hecho, esto es importante porque el valor que tienen los modelos de microsimulación son la predicción, ¿no? A partir de un escenario base, empezar a hacer distintos escenarios y empezar a compararlos. El último punto es la validación del modelo, y con estos 4 puntos se tiene el modelo. Esto fue lo que a nivel de data de campo se necesitó. Datos geométricos, esto está asociado a tanto secciones como alineamiento en planta, datos de regulación, ciclos y fases semafóricas con sus correspondientes verdes efectivos, datos de volumen, en este caso la variación de los flujos, una variable temporal a lo largo del día, y en base a esto el cálculo de sus 3 horas pico, para luego utilizar la hora pico de diseño. Eso es parte de lo que vendrían a ser los datos fundamentales.
Como segunda etapa tenemos los datos vehiculares. Esto tiene un mayor impacto cuando nosotros observamos que en campo hay vehículos especiales. En este caso, en la zona se observó un vehículo típico en Perú, que es el mototaxi. Bien, entonces, este vehículo tipo, a nivel de comportamiento de vehículo, no responde igual que un auto, no responde igual que una camioneta. Producto de eso que se tiene que hacer la medición, tanto de aceleraciones deseables, aceleraciones máximas, velocidades deseables, aceleraciones máximas y desaceleraciones deseables, y con esto darle esa caracterización vehicular, ¿no? Estos se harán de acuerdo a cierto estado, ya sea régimen libre o saturado, y algunos será con aplicativos móviles. Por último, el parámetro de eficiencia, que para este caso, el parámetro de eficiencia es el que, digamos, sea más sencillo de medir. Puede ser longitudes de cola, puede ser tiempos de viaje, y tiene como objeto el proceso de calibración. Estas de acá son las características vehiculares del mototaxi, mediante los siguientes métodos: placa, vehículos flotantes, estos dos con aplicativos móviles y este no. Después, una vez realizado el modelo y teniendo los datos tomados en campo, se procede a hacer una correlación de volúmenes. Para esto se utiliza el estadístico GIH. Y bueno, acá se ve la cantidad de simulaciones. Cada punto es una simulación y se observa en qué zona cae, ¿no? Entonces, vamos a decir que GIH es menores a 3, que indicará que existe una correlación volumétrica. Mientras que lo que vendría a ser la calibración, para este caso tenemos muestras de campo, que podrían ser, como repito, tiempos de viaje versus tiempos de viaje en bici, ¿no? Lo que se procede a hacer es una prueba de hipótesis con un grado de confianza de 95%. Si cae en la zona de aceptación, el modelo estará calibrado. Si no cae en el modelo si no cae en la zona de aceptación, habrá que nuevamente regresar a los parámetros de conducción, moverlos, cambiarlos, otra vez evaluar, extraer los resultados y volver a hacer esta prueba de hipótesis. De la misma forma se hace esta prueba de hipótesis, pero en este caso ya es para hacer una comparación de escenarios, ¿no? El tiempo de viaje actual versus el tiempo de viaje proyectado. Y con esto poder responder si el proyecto aumenta los tiempos de viaje o no. O sea, si digamos, este escenario es mejor o no. O sea, se hace a través también de este mismo proceso de una prueba de hipótesis. Ya a nivel de resultados, lo que se observa es para los casos, en realidad acá lo que se evalúa directamente es la situación del proyecto actual versus el proyecto 2, ¿no? Que es ya con todas las facilidades adicionales del transporte público, que no tiene el proyecto 1. En este caso observamos que, por ejemplo, en esta zona versus esta zona hay una mejora de la velocidad, ¿no? Una mejora de velocidad que, digamos, en este caso Bicing puede hacer, ¿no? La medición cuantitativa de estos parámetros, ¿no? En este caso, bueno, de estos factores de eficiencia como la velocidad, pero como había mencionado antes, esto de acá es, digamos, producto de que se mejoró los otros impactos, ¿no? O sea, debido a que se mejoraron los otros impactos, adicionalmente a eso se mejoró esto. Esto de acá son las densidades, donde podemos ver o observar en esta zona, ¿no? En esta zona este paradero, el impacto que tenía a nivel de este link y la cola que generaba, y en este caso que, bueno, se reduce, ¿no? Debido a que ya no está la existencia de este paradero. Lo mismo se observa acá, el paradero informal generaba una cola en este sentido, pero ahora ya no existe esa cola. A nivel de nodos, tenemos los resultados de nivel de servicio, ¿no? Pasando de un nivel de servicio D a un nivel de servicio C, y donde también se tiene por giros, en este caso, los niveles de servicio. Por último, se desarrolla también un diagrama espacio-tiempo para poder ver cuál es el efecto de ese paradero que, digamos, inicialmente operaba, ¿no? Y se observa el efecto de la onda de choque con el paradero y, bueno, sin el paradero. Ahora voy a presentar rápidamente el video. Entonces, acá observamos que ya, bueno, se recuperaron las áreas. Vemos acá está el corredor que va a ingresar a su carril solo bus. ¿Sí? Acá está el ingreso de la universidad. Vemos la conexión que existe entre el crucero, el puerta, y luego observamos acá también
la interacción que existe entre ciclistas y peatones y las áreas que se recuperaron debajo del intercambio para poder generar esta interacción debajo de estas áreas, recuperando el espacio público y brindándole estas facilidades al peatón. Observamos también desde esta parte superior lo que vendrían a ser las ciclovías, ¿no? El diseño de estas, siguiendo esos 6 criterios de los antes ya mencionados, y las 2 isletas, ¿no? Las 2 isletas que se recuperaron, y con esto se tiene, digamos, esta gestión orientada hacia la movilidad de las personas en el espacio público dentro de esta área, ¿no? Y con esto vamos a mejorar esos impactos sociales y medioambientales, y con esto promover la movilidad urbana sostenible. Bien, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la interesantísima presentación y aparte por el video final. Ahora vamos a pasar a las preguntas, que hay bastantes. Por suerte, tu trabajo generó bastantes preguntas. Bueno, mientras estamos realizando las preguntas, acá le paso nuestros datos de contacto, inclusive si se quieren unir a nuestro canal de Telegram para averiguar más sobre esto y otros temas, ahí tienen el código QR para acceder, o si están desde la computadora para la dirección web, o nuestro correo para otras consultas. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Me gustaría saber cómo se logra hacer la calibración para el modelo de seguimiento por Wiedemann, sobre todo para tomar los datos de distancia de seguimiento de vehículos en movimiento. No sé si me podrías recomendar alguna literatura al respecto para investigar más sobre estos temas de calibración y validación de modelos en BISIM. Ya. El tema de la calibración es un proceso estadístico. Bien, entonces, al ser un proceso, este de acá, de hecho, es un simulador de cada uno de estos puntos. Lo que hace es, digamos, graficarte. A ver, al toque, tienes los tiempos de viaje, digamos que sean 10, los tiempos de viaje que tú mediste en campo. Y obviamente tienes 10 simulaciones, ¿no? Entonces, también tienes los 10 tiempos de viaje en la simulación. Entonces, lo que hace este simulador estadístico es meter estos 10 y estos 10 en una misma bolsa y empezar a sacar 10 y compararlos. Los compara y hace estas permutaciones. Acá, por ejemplo, se hizo 10.000 veces, ¿no? Entonces, se construyó esta gráfica de acá y acá lo que se, digamos, se pone en este punto es la diferencia inicial de medias. Si cae dentro de esta área, el modelo está calibrado, y si no, no. Entonces, si no está calibrado, tienes que venir, digamos, si es que estás analizando colas, ¿no? Si estás analizando colas, ¿no? Estás analizando colas, tendrías que empezar a cambiar estos. Entonces, hay que saber cuál es el significado de este de acá, que es el estático, y todo el de acá, que es el dinámico, ¿no? Entonces, hay que empezar a modificar. Vas modificando cada cierto 0.1, 0.2, y nuevamente evalúas y haces esto de vuelta, ¿no? Es un proceso interactivo y es larguito de hacer hasta que, digamos, estés dentro de la zona de aceptación. Mientras más cerca estés de este punto, mientras más cerca estés, es mucho más probable que el modelo también esté validado. Si cae en esta zona, tu modelo está calibrado, pero probablemente no valides. La validación es, digamos, con estos parámetros de conducción con los que calibraste, que hagas una pseudo calibración nuevamente, ¿no? O sea, nuevos datos, y con esto valides que tu modelo te representa con otro dato de la realidad, ¿no? Como te digo, si está más alejado, estará calibrado, pero no creo que valide. Pero si está por acá, de hecho, si está... Marcelo, perdón, ¿me estás mostrando algo en tu pantalla? Sí. Sí, ahí voy. Pásame, por favor. Ahí. Ya, ahora sí se ve, Lucas. ¿Sí, no? Sí. Ya, les estaba comentando respecto a esta gráfica. O sea, esta gráfica de acá son 10.000 permutaciones de tanto los tiempos de viaje en campo como los tiempos de viaje en bici para 10 simulaciones. Bien, entonces les comentaba que si la primera resta de estos dos está muy cerca a esta parte central, el modelo es muy probable, de hecho sí, que calibre o está calibrado y que también valide, ¿no? Pero si está por esta zona,
es cierto, está calibrado, pero muy probablemente no valide. Este proceso que es un proceso iterativo, ¿por qué? Porque tienes que ir acá, ir cambiando esto, ¿no? Vas cambiando, y de hecho esto de acá está ligado a la agresividad del conductor, y es lo que digamos, o bueno, esto es lo que va a tener impacto en el parámetro de eficiencia de las colas, ¿no? Este de acá es el estático, y este de acá son los aditivos en movimiento, ¿no? Y de hecho esto de acá, este bucle, lo da este Z, ¿no? Este Z de acá. En realidad, como comento, es un proceso iterativo, es larguito esto, ¿no? Porque después también tienes que verificar si la cantidad de corridas se mantiene, ¿no? Las 10. Bueno, volviendo a la pantalla acá. Bueno, siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los modelos realizados, además de que cumpla con los requerimientos de nivel de servicio, impactos ambientales y sociales, ¿se tuvo en cuenta el costo monetario con el fin de balancear un mejor modelo, pero igualmente un costo viable y factible? De hecho, a nivel conceptual sí, porque la forma, o sea, yo recupero el espacio y doy facilidades a los peatones, pero esto es debido a que, o bueno, digámoslo así, ¿no? Te quito algo, pero te doy algo a cambio. En este caso es el transporte público. A nivel de transporte público se está, digamos, asumiendo que se cuenta con un sistema de transporte público masivo, subterráneo, expreso, ¿no? Y a nivel de espacio público, este transporte público no expreso, ¿no? Y la idea es, con la menor cantidad de recursos, poder generar, en este caso, los mejores impactos. A nivel de transporte público estamos hablando de un carril solo bus, ¿no? Un carril solo bus, que estamos viendo que el impacto que tiene es alto, ¿no? O sea, no genera mucho costo de inversión, en este caso, esto, ¿no? La facilidad, digamos, al transporte público, que es en lo que en este caso me estoy articulando, ¿no? Una mejora en el transporte público para, a partir de esto, empezar a recuperar el espacio público. Bueno, ahora ya entrando en las últimas preguntas para no cansar a nuestros asistentes. Esta pregunta la recibí acá 2 veces. La reformulo para juntar las 2 preguntas. Para hacer el modelo, ¿usaste la licencia que tenías a disposición en la universidad o lo hiciste con la versión estudiantil gratuita? No, en este caso se hizo con una versión full, completa, porque la versión estudiantil te da una limitante a nivel temporal, y como estaba comentando, el tiempo de calentamiento es básicamente el tiempo que te brinda el estudiantil. O sea, como mínimo necesitarías 4.200 segundos para un proyecto urbano, ¿no? Entonces, la limitante tanto de espacio y tiempo de un estudiante no te permite, digamos, hacer, o que cuando evalúes tengas los datos correctos. Está bien, muchas gracias. Otra pregunta, a ver si va acá. ¿Qué criterio se utilizó para la elección del número de semilla? El número de hecho, ahora último en su PTB, en su manual, indica que no hay, o sea, no hay un criterio para decir voy a elegir el 42 y el 41 o el 40. De hecho, lo recomendable y es, digamos, una buena práctica es generes o tengas un generador aleatorio en Excel o en lo que sea, y ahí te generes para 10 simulaciones, cosa que te sale, puede salirte, ¿no? El número semilla 40, por ahí tienes 10, el otro el 1, así, porque quizás cuando tomas los valores semilla muy pegados, o sea, 40, 41, 42, así, hay la posibilidad que uno de ellos digamos, no esté dentro del intervalo de confianza que estamos solicitando, y para después sacarlo, un problema, ¿no? Generalmente ese es el tema. Bueno, y otra pregunta que tengo acá es, ¿qué le significó, si es que te significó algo, haber ganado el concurso de modelación en términos de contactos o de haber generado otras oportunidades laborales? Sí, o sea, a nivel de contactos y oportunidades laborales, digamos, en la universidad, en la uni, se generaron asesorías tanto a nivel de alumnos,
también para dictar cursos, pero más que todo teóricos. Bien, y a nivel también laboral, bueno, ya en la parte pública, en lo que vendría a ser Protránsito, ya se empezaron a generar también algún tipo de lazos para poder empezar a hacer más proyectos de modelación, ¿no? Y en este caso también los proyectos mineros que salieron fue a raíz de esto, pues, ¿no? A raíz del concurso. Ah, mira. Uh-huh. Vale. Nos alegra saber eso que ayudamos a. Bueno, última pregunta, ahora sí, prometido. Ya te estamos teniendo mucho sin dejar de hablar. ¿La calibración se utilizó tomando diferentes números de semilla? Claro, claro, o sea, ese como comento, la calibración está asociado, para el caso de tu muestra, tú vas un día y tomas, ¿no? 10 muestras de tiempo de viaje, pero para el caso del software es por cantidad de simulaciones. Entonces, cada simulación tienes que hacer esta variación del número semilla. Está bien, muchas gracias. Bueno, Marcelo, ya te exigimos lo suficiente, ya te hicimos trabajar bastante, aparte de cuando hiciste el modelo, así que ahora ya te agradecemos por haber preparado esta excelente presentación y haber mostrado el video y prestarte a responder todas las preguntas con todo lo que vos sabías. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Lucas. no, gracias a vos. Bueno, ya terminamos con el seminario. Como vieron, fue muy bueno y muy interesante. No me queda más que invitar a todos, a los que ya participaron, y si es que siguen conectados con la universidad, y a los que quieran poner a prueba sus habilidades, a la nueva edición que va a comenzar dentro de poco. Para esto estén atentos a sus correos, a las novedades que tengamos en LinkedIn y a nuestro canal en Telegram, que en las próximas semanas vamos a tener novedades. Antes de terminar, les quiero decir que ya hoy es jueves, para el lunes o martes de la semana que viene ya lo vamos a tener subido a YouTube y le va a aparecer por correo y de vuelta en el canal de Telegram para que lo puedan descargar o compartir por si hubo mucha gente que no se pudo estar por cuestiones laborales. Bueno, sin mucho más, le dejamos un gran saludo, un buen jueves y esperamos verlo en este año, alguno de ustedes en la presentación de del ganador del webinar de la que viene. Muchas gracias.